Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Está con nosotros el doctor Ricardo Pasco Pierce. Él es filósofo, sociólogo y doctor en economía internacional, político, diplomático, escritor, columnista, analista político. Ricardo, te agradezco mucho a nombre de la audiencia del canal el que me hayas permitido reencontrarte. Con muchísimo gusto, Jorge, un placer para mí, un gusto de saludar a todo tu amplio público. Gracias, Ricardo. Por favor, tu primera impresión luego del discurso y las primeras acciones de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos en cuanto a México específicamente. Bueno, en cuanto a México, está cumpliendo aparentemente todos sus planteamientos que ha hecho a través de la campaña. Acaba de anunciar, por ejemplo, y firmó ya como orden ejecutiva que el 1 de febrero entrarán en vigor aranceles contra México y Canadá al ritmo de 25%, aunque no sabemos si es para todos los productos que importen de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, o es un grupo selecto, pero ya está planteada esta estrategia en términos legales para Trump. Lo ha firmado ya hace unos minutos en la Casa Blanca. Por otro lado, también firmó también una instrucción presidencial señalando, designando a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo cual desde el punto de vista de la legalidad estadounidense abre todo un abanico de posibilidades de acción. No define cuáles, pero abre un abanico muy amplio. Por otro lado, ha planteado también el desplazamiento del ejército estadounidense a su frontera sur, es decir, nuestra frontera norte, para crear una suerte de muro impenetrable de México hacia Estados Unidos. Quiere decir que hay condiciones que estarían preparando para la expulsión, ellos dicen, de millones de personas. No está nada claro exactamente qué representa esto, qué significa. Habida cuenta que en los primeros 4 años de su gestión anterior, Trump expulsó del país, a pesar de todas sus amenazas. Él habló de millones de personas durante su campaña. Él expulsó a 700,000 personas, es decir, un número muy inferior a lo que habría señalado. Incluso el propio presidente Biden en sus 4 años expulsó 800,000 personas, es decir, más que Trump en la gestión anterior. Obama, por cierto, expulsó a casi 4 millones. Clinton expulsó a 5 millones. Ellos respondiendo a un criterio distinto al de Trump, no tanto por la histeria de la invasión de personas de otros países, sino por exigencia de los sindicatos estadounidenses, que eran en esa época una base de apoyo electoral muy importante del Partido Demócrata. Hoy, curiosamente, la clase obrera estadounidense más bien ha estado votando republicano, y entonces esa presión, por lo menos hacia los demócratas, ya no está. Pienso que las razones hoy son de otra índole y
Trump encontró un eco para captar eh, un descontento en la sociedad estadounidense a través del tema migratorio. Si cumple o no esa meta de millones, está por verse, en mi opinión. No estoy muy seguro que ni tengan las posibilidades, eh, obje- ni tengan la organización legal para realizar ese tipo de expulsión, pero al mismo tiempo, creo que incluso a pesar de que decretó que a partir del 1 de febrero habrá aranceles del 25% en contra de México, creo que está aún la moneda en el aire de que exactamente si realmente incluso su propio partido va a aceptar esa medida por el efecto disruptivo que va a tener la aplicación de aranceles de ese orden, porque va a tener un impacto en los precios del consumidor en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que están por verse, pero el hecho concreto es de que estas tres cuestiones, las aranceles, los carteles como terroristas y la fuerza del ejército en la frontera son ya realidades, Jorge, a partir de hoy. Y los efectos previsibles dentro del ámbito político mexicano. Yo creo que estamos entrando en un proceso inédito y de un resultado y de unos efectos de difícil pronóstico, porque evidentemente no es no solamente no suficiente, sino absolutamente irrelevante hacer estridentes llamados a la defensa de la soberanía nacional. Eso no atiende ningún problema real, ese es casi un grito emocional es adolescente, yo diría, no está abordando el problema real. El tema, por un lado, es eh, qué hacemos con el regreso de muchas personas de Estados Unidos. Yo diría en un principio quizás eh, 200, 300 mil personas podrían verse inmediatamente afectadas. Ciertamente la gente que está en la frontera, pero en México, ya han de estar muy angustiados porque se canceló la famosa app que había creado Biden para que la gente registrara para empezar un proceso migratorio. Todo eso se canceló y se canceló con efectos retroactivos, es decir, los que ya habían sido convocados a cierta fecha para pasar a las oficinas migratorias, sin embargo, todo eso quedó sin efecto. Entonces, bueno, una cuestión inmediata, obviamente, es una crisis fronteriza, Jorge, una crisis fronteriza humanitaria, pues de gran magnitud, independientemente del número de personas, de los miles que sean inmediatamente expulsados de Estados Unidos. Lo cierto es que se va a crear una crisis humanitaria en gran escala en la frontera norte de México y todo lo que va a repercutir con los migrantes que están en México, que vienen de otros países y que se ven atrapados en nuestro país por una simple razón, y es que muchos países, 23 en concreto, han dicho que no aceptan el regreso de sus migrantes. Imagínate esto. Países como Cuba, como Venezuela, bueno, la India, Afganistán,
Pakistán, países de Medio Oriente, países de África, sus gobiernos han dicho que no van a aceptar de regreso los migrantes. Cuba, por ejemplo, que cínicamente había estado expulsando pues una parte muy importante de su población hacia Nicaragua porque no requerían de visa para entrar a Nicaragua y de ahí emprendían el camino hacia el norte, hacia México para llegar a Estados Unidos. Ya toda esa gente se queda atrapada entre Nicaragua y México en algún lado. Entonces estamos frente a una crisis humanitaria, yo creo que gigantesca, de los que van a regresar y de los que vienen subiendo. Entonces, ese choque de civilizaciones se va a dar en México. Y a México se le va a crear realmente una crisis humanitaria de grandes proporciones. Eso es la parte migratoria. En la parte de los cárteles como grupos terroristas, pues la moneda está en el aire. En la comparecencia de Marco Rubio, que es el nuevo secretario de Estado en Estados Unidos, su comparecencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, él hizo una declaración que provocó una respuesta de la presidenta Sheinbaum, pero mostrando también que la presidenta realmente no entendió lo que estaba diciendo. Marco Rubio, en algún momento de su discusión sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico, dijo, preferimos trabajar conjuntamente con México en este combate. Ante la pregunta de si Estados Unidos estaba dispuesto a invadir nuestro país o hacer operaciones especiales, un poco al estilo de lo que hicieron con Mayo Zambada. Y él dijo que él prefería en principio que las cosas se hicieran conjuntamente con México. Ante eso, la presidenta contestó, le tomo la palabra, como pensando que él decía que sobre todo es mejor el diálogo y no la confrontación. Pero en realidad él no se estaba refiriendo en términos genéricos a la relación, sino en términos muy específicos del combate al crimen organizado por una razón muy importante, porque Andrés Manuel López Obrador, como presidente del país, había expulsado de México a todos los elementos de la DEA, de la CIA, de los órganos de inteligencia de Estados Unidos, que habían operado en México durante años, colaborando con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal, en el combate al crimen organizado. De hecho, el apresamiento de gente como, eh, como el Chapo Guzmán, y bueno, ahora recientemente el Mayo Zambada, todo eso se hizo con inteligencia de Estados Unidos. Entonces, Andrés Manuel cortó todo eso y impidió, de hecho, su operación en México. Incluso les quitó visas, se tuvieron que ir, etcétera. Al mismo tiempo, Andrés Manuel aceptó que operara en nuestro país los aparatos de inteligencia de Rusia y de China. Entonces, lo que Rubio le estaba diciendo a México en su comparecencia es, queremos colaborar con ustedes, queriendo decir, nos tienen que dejar volver a operar en México con ustedes. Pero el problema ahí es que López Obrador sigue estando en contra de la política distinta a abrazos y no balazos, porque abrazo y no balazos implica expulsar a los órganos de Estados Unidos y no pelearse con el crimen. Y lo que Estados Unidos está planteando es hay que combatir al crimen y queremos hacerlo con ustedes. A eso se estaba refiriendo Marco Rubio en la comparecencia.
Entonces, cuando la presidenta dijo, le tomo la palabra, pues realmente ella no había entendido el contexto en el que lo estaba diciendo, porque no era una referencia genérica, era específicamente de si íbamos a combatir juntos o no el crimen organizado en México. Entonces, ese tema pues está en el aire, porque francamente no sabemos quién manda en este barco. Es decir, hay una política de combate aparentemente que estaría emprendiendo Omar García Harfuch con operativos como el Enjambre en el Estado de México, lo que está haciendo en Sinaloa, etcétera, en Guerrero. Pero Andrés Manuel, en un documento reciente escrito y publicado por los senadores de Morena en el Senado, dijo que él no estaba de acuerdo con eso, que estaba en contra de eso, que esa política era traición a su propuesta de abrazos y no balazos, y que eso iba a provocar, él dice, una separación entre el gobierno y el pueblo, como si combatir al crimen organizado fuera una causa del pueblo, ¿no? O sea, implicaba que combatir al crimen alejaba al pueblo del gobierno en vez de hacerle sentir al pueblo que estaba siendo protegido por su gobierno. Una lógica completamente diferente. El hecho es que esta discusión está en el centro del diferendo entre México y Estados Unidos. El tema de si combatir o no combatir. Y si ellos están diciendo ahora que si México no va a combatir o no va a permitir a Estados Unidos compartir con México el combate al crimen organizado, pues sugieren que Estados Unidos lo hará por su cuenta. No dicen cómo, no dicen cuándo, pero sugieren eso si no hay diálogo. Entonces, ese es un segundo problema que está planteado muy claramente. Y un tercer tema que está complicado es el asunto de los aranceles, porque eh, no hay mucho consenso en Estados Unidos en realidad en torno al tema de la política de aranceles. La gran mayoría de economistas, demócratas, republicanos e independientes consideran que los aranceles son contraproducentes para la economía estadounidense y que en todo caso hay que tener otros instrumentos para equilibrar los déficits, si es que existen déficits en el intercambio comercial. Y entonces esa discusión está en el aire. Y él ya afirmó que el 1 de febrero van a empezar los aranceles. Pero hay que ver, porque yo sospecho que lo va a matizar primero diciendo que se refiere a algunos sectores específicos. No es a toda la economía en primer lugar. Y en segundo lugar hay que ver a qué sectores. Y en tercer lugar, hay que ver si realmente hay suficiente consenso, incluso dentro de su propio partido, para la aplicación de esas políticas económicas. Y bueno, yo agregaría un último elemento, si me lo permites, Jorge, Claro. que me parece importante y que estaba también en el fondo de la comparecencia de Marco Rubio, que es el tema del TEMEC. El TEMEC se va a renegociar en el 26, pero el problema es que ya hay barruntos de descontento en torno a ese asunto del TEMEC por parte de Estados Unidos principalmente, pero también Canadá, con México, porque consideran que las iniciativas del Obrador
en torno al maíz transgénico, una cosa, aunque ya es teóricamente cosa juzgada, pero en torno a la exploración en el sector e intervención en el sector petrolero, la participación en el sector energético, las limitaciones en el sector minero, que afecta a Canadá principalmente, y en algunos sectores menos visibles, pero que al parecer son importantes, como el sector de la producción de productos médico-farmacéuticos. En eso, todos esos sectores hay decisiones e incluso resoluciones del gobierno de México y el Congreso de México, con la mayoría de Morena, donde prohíbe a la inversión privada participar de manera amplia en esos sectores. Se les limita a un porcentaje minoritario en esos sectores. Y básicamente lo que dijo Marco Rubio en su comparecencia es: ¿cómo se entiende que si nosotros, él dice, Estados Unidos, dejamos que los capitales de otros países vengan e inviertan en el porcentaje que quieran en cualquier sector económico de nuestra economía, cuando nosotros vamos a su país, nos limitan el acceso? Entonces dice, no es un trato equitativo. Y entonces ese trato equitativo pues se tiene que resolver en las negociaciones, implícitamente en las negociaciones del TEMEC, porque si no se resuelven, es decir, si México, por ejemplo, no permite que los capitales de Estados Unidos o de Canadá puedan invertir todo lo que quieran en el sector petrolero, eléctrico, minero, etcétera, etcétera. Incluso me imagino que ahora se va a incluir el tema ferrocarrilero, pero no se ha mencionado aún. Este, entonces el TEMEC no tiene sentido, porque la idea justamente del TEMEC es de que los capitales puedan fluir libremente entre los tres países y las tres economías. Entonces, él dice, eso nos dan un trato discriminatorio. Entonces, detrás de eso yo percibo que hay una discusión en el gobierno estadounidense y en el Partido Republicano, y probablemente de demócratas, pensando que quizá el TEMEC como tal ya no sirve y que habría incluso que plantear salirse del TEMEC e ir a otro tipo de esquema de acuerdos. Por ejemplo, negociar un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, un acuerdo bilateral Estados Unidos-Canadá, es decir, romper esta cosa tripartita que actualmente existe y que le ha dado particular potencia al TEMEC en términos económicos. Yo creo que esos son como los grandes temas y los grandes conflictos que vamos a tener en el futuro. Y he querido enfatizar, con esto concluyo, Jorge, que todos estos puntos implican decisiones difíciles para México. En el migratorio, ¿qué vamos a hacer con el regreso de las personas que no son mexicanas, pero que son expulsadas de Estados Unidos? O los que vienen de Centroamérica caminando hacia México y que no tienen ya oportunidad de entrar a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es una crisis humanitaria gigantesca, y que México va a tener que decidir, pues, qué tipo de trato le va a dar a este asunto, porque México tampoco puede ni tiene la capacidad económica de asumir a, no quiero exagerar, pero a millones de personas en esta calidad, cuando nuestra economía misma ha estado expulsando también a millones de compatriotas, de paisanos que han ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. Segundo gran tema es
¿Vamos a combatir o no al crimen organizado? Y si lo vamos a combatir, lo tenemos que hacer conjuntamente con los socios de Estados Unidos y Canadá. Si no lo hacemos con ellos y decidimos no combatir al crimen organizado, pues lo que vamos a tener ya son acusaciones judiciales de que México entonces está apoyando a grupos terroristas. Y eso tiene una implicación jurídica y política gravísima, porque se puede hacer el alegato de que si son grupos terroristas y México no está permitiendo combatir a esos fenómenos, entonces es implícitamente aliado. Ya Marco Rubio en algún momento antes, durante la campaña, había dicho incluso que él consideraba que López Obrador era aliado de los cárteles. Es decir, él ya había dictado su opinión sobre este asunto y eso coloca la discusión en un nivel pues muy fuerte de pensar que podría haber incluso una acción de la justicia estadounidense en contra de un expresidente de México, ¿no? Y el tercer asunto grave es el tema económico entre los aranceles y, y el acatamiento al TEMEC. Y el acatamiento a TEMEC lo que básicamente significa es de que ese acuerdo en la Constitución de que Estados Unidos, de que capitales extranjeros no pueden invertir más de cierto porcentaje en petróleo y en electricidad, pues se tendría que rescindir porque en realidad va en contra del espíritu del propio TEMEC, ¿no? Digo, los capitales extranjeros pueden tener 60% en el sector petrolero o 30% si México invierte más o capitales mexicanos invierten más. Digo, el tema es simplemente que no debe haber ninguna restricción. Eso es lo que ellos están planteando y es lo que planteó Rubio en su comparecencia. Entonces yo veo esos conflictos y todos ellos implican decisiones, yo diría casi existenciales del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque muchas de las decisiones entran en contradicción de tomar la decisión para, para arreglar nuestra relación con el norte, implica ir en contra de lo que han sido tesis de la 4T. Entonces, es un dilema y es una encrucijada para México, sin duda alguna, y un problema muy serio, muy grave, y que puede tener consecuencias futuras muy, muy difíciles. Y en este contexto, aunque es otro tema, pero lo agrego ya que lo estoy abusando de mi tiempo y de tu paciencia, pero ponen en entredicho si conviene seguir con la elección de jueces y magistrados, si esa destrucción de esa institucionalidad hoy en esta coyuntura, con este nivel de conflicto que hay, si tiene sentido para México aventarnos el boleto de un experimento pues de muy dudosa utilidad y de muy eh, dudosa incluso vigencia democrática para México. Yo creo que valdría la pena como hacer un rediseño estratégico de hacia dónde vamos a caminar como país. Pero lo pongo así en el tintero porque sí creo que México está en una encrucijada gravísima, una crisis muy profunda y nos coloca ante la necesidad de tomar decisiones muy de fondo de cuál es el futuro, la ruta de México como país. Ricardo, no deseo arrebatarte más minutos porque sé que eres un hombre muy ocupado, pero solamente
quisiera plantearte esta hipótesis personal. Jorge Santa Cruz considera que este discurso de pseudo nacionalismo de la 4T lo que persigue es precisamente una ruptura con el norte para darle entrada a China y en menor medida a Rusia. Bueno, he de decirte que siguiendo con la tónica de la comparecencia de Marco Rubio, él en realidad también nos planteó esa disyuntiva. Lo que pasa es que no lo quise plantear porque sentí que estaba abusando del tiempo, pero el contexto global que planteó Marco Rubio es que desde el punto de vista estadounidense, el mundo está en el dilema entre dos grandes bloques. Digamos, el bloque chino-ruso, Rusia como un socio menor, pero China como el gran líder, junto con países como Irán, este, y en América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, como aliados estratégicos, eh, y que están eh, en la tesitura de promover gobiernos autoritarios de corte diferente porque tienen muchos sistemas políticos distintos, pero cuya característica es esencialmente que son verticalistas y autoritarios en lo político y en lo económico, pues varían con muchas variables. No es la misma discusión que hubo entre el socialismo y el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre socialismo y capitalismo sí se prácticamente desaparece a partir de la desaparición de la Unión Soviética, porque todos estos países, China, Rusia, Irán, incluso haciendo caso de Cuba y Corea del Norte son otra cosa, pero tanto Nicaragua como Venezuela en realidad son economías capitalistas, es decir, tienen capitales, tienen mercados, pero son absolutamente, digamos, capitalismo de cuates, y con un sistema político autoritario y cerrado. Y eso está confrontado con el modelo que une a Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, muchos otros países del, del mundo, incluyendo a Israel, por ejemplo, que son de una u otra manera democracias con y sin defectos, pero son democracias también de economías capitalistas, pero cuya característica es tener un sistema de gobierno donde hay un gobierno de contrapesos. Esa diferencia es lo que Marco Rubio planteó como el dilema que tiene que resolver México. ¿De qué lado está? Estando de acuerdo con tu tesis de que en realidad López Obrador claramente se inclina por incluir a México en el bloque chino. De hecho, él, cuando estaba sentado junto a Biden en la Casa Blanca y le leyó un documento larguísimo de esos, de páginas y páginas y páginas de tesis a él le encantaba como maestro, bueno, en fin, no abundo más. Eh, Él le dijo a Biden, es que Estados Unidos es la potencia declinante en el mundo y China es la potencia ascendente y es el país del futuro en el mundo. Se lo dijo Andrés Manuel en su cara a Biden y Biden le dijo, eso es absolutamente falso, te doy los datos de por qué la economía estadounidense es más potente
y más fuerte que la economía china, etcétera. Bueno, ahí terminó, pero a lo que voy es de que esa es la visión que tiene Andrés Manuel. Él quisiera que México fuera parte de la órbita de Cuba, Nicaragua, Venezuela, junto con China y Rusia, Irán y estos otros países en un bloque de países con esa visión sobre lo que tiene que suceder en el mundo. Y, eh, y bueno, y la práctica lo ha mostrado. Andrés Manuel corrió a todas las agencias estadounidenses de México y permitió el ingreso de las agencias de espionaje de China, de Rusia, incluso de Cuba y de Venezuela en nuestro territorio. Los maestros, los médicos cubanos que han llegado a nuestro país, una parte son médicos, realmente son como practicantes de medicina, porque realmente no han demostrado ser médicos en toda la profesión, pero otra parte son agentes de seguridad y de espionaje, que están aquí para tratar de ayudar a la 4T a mantenerse en el poder. Entonces, sí, tienes toda la razón, Jorge. Está ese dilema planteado. Y básicamente Marco Rubio dijo, México tiene que decidir de qué lado está. ¿Está con Estados Unidos y digamos, las democracias liberales o está con China y los países con regímenes autoritarios? Hay que decidir. Y él decía, no puedes estar de ambos lados. No puedes estar con los dos. No puedes tener éxito económico con nosotros y ser aliado de China, porque los conflictos mundiales que están surgiendo van colocando a todos en sus distintos lados, ¿no? Eh, si no apoyas a Ucrania para que Ucrania logre su independencia y rechazar la invasión rusa, entonces estás con Rusia, con tu silencio y estás avalando que un país pueda invadir a otro. Y cuando avalas eso, estás avalando cosas que no solamente rompen con el orden jurídico internacional, sino que estás permitiendo cosas que a la larga te pueden revertir en tu contra. Como por ejemplo, ¿qué tal si nosotros avalamos la toma por parte de territorio de Rusia, de territorio Ucrania en un futuro acuerdo, y después Estados Unidos decide tomar el norte de México para que sea parte de su país? O sea, es absolutamente incongruente y es absolutamente reaccionario y retardatario lo que está planteando en esta materia la 4T. En México, Ricardo, ya ves que tenemos ese dicho, el que se lleva, se aguanta. Híjole, yo no quiero abusar de tu tiempo, solamente me atrevería a decir lo siguiente por último. Quizás el punto de inflexión en principio no sea México, sino Panamá, porque si Trump y Marco Rubio regresan el canal de Panamá, el manejo, la dirección, la propiedad del canal de Panamá a Estados Unidos, pues entonces la 4T, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum entenderán que estarán a la mitad del sándwich con Estados Unidos en el norte y con Estados Unidos en la parte limítrofe de América Central y América del Sur, y que se deben atener a las consecuencias. El problema es que a veces las consecuencias son más para la población civil que para los gobernantes. Sin embargo, en Panamá tenemos un antecedente interesantísimo cuyo nombre fue
Manuel Antonio Noriega. Tiempos interesantes, Ricardo. Sí, sí, así es, así es. Lo que ha dicho Trump, por cierto, es de que China está administrando el canal y lo que quiere es sacar al canal, a Panamá del canal y que vuelva a Estados Unidos a administrar el canal. Es un alegato interesante y es en consecuencia o en congruencia con el planteamiento que creo que tiene su gobierno, que es que quieren volver a ser la fuerza hegemónica en América Latina. América Latina, que dicho sea de paso, han abandonado durante muchísimo tiempo y le han permitido a China especialmente, pero también a otros, a incursionar con mucha fuerza económica en el continente, especialmente en Sudamérica. Entonces, bueno, ahí hay temas muy complejos que hay que ver. Los rusos quieren poner una base naval, por cierto, en Nicaragua. En fin, está muy movido el asunto. Está por verse qué tantas cosas se logran y se hacen de verdad de todo lo que ha dicho Trump, a ver qué tanto realmente lo cumple y lo hace. Lo estaremos observando con mucha atención porque va a repercutir mucho con nosotros aquí en México, Jorge. Mucha atención y mucha atención. Ricardo, gracias. Pues un placer, Jorge. Te saludo, te mando un abrazo, mis mejores deseos para este año, para ti y para todo tu público. Muchas gracias. Buenas noches. Te los correspondemos a nombre de la audiencia también, Ricardo. Muchas gracias para ti, que tengas un extraordinario año y que nos permitas en el futuro, sin que agobiemos, sin que te agobiemos y sin que alteremos demasiado tu agenda, poder encontrarnos de vez en vez. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estoy Muchas gracias. dispuesto a reunirme con ustedes cuantas veces sea necesario. Gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Pasco Pierce y gracias a usted porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.